Hay alguien que dice que todo buen latinoamericano o desciende de aborigen o desciende de barcos. Yo pertenezco a los que descienden de barcos, porque mi padre era un arquitecto francés, casado con una rusa que había estudiado medicina en Suiza, que llegaron en los primeros años de la República, los primeros meses de la República, que después llamaríamos muy justamente la República mediatizada o falsa República de La Habana, y allí nací. Entonces, cuando yo era niño, mi padre pensó que sería provechoso aplicarme la enseñanza del modo siguiente. Mi idioma, evidentemente, nacido en Cuba, mi contacto con mis amigos de juegos, mis compañeros de juegos, los estudios primarios en el colegio, la calle, el contacto cotidiano con todo el mundo, era en español, por lo tanto no había que preocuparse por el español. Pero para que yo aprendiera al fondo el francés, seguía el método de no hablarme más que francés en casa. Hizo de mí un hombre íntegramente bilingüe, aunque para escribir jamás renunciaré al castellano, ni jamás trataré de escribir en francés. Me parece el castellano un idioma mucho más rico. Además, cubano soy, cubano, y como cubano latinoamericano, mi idioma es el castellano, el español, y con ese idioma tengo que comunicarme con mis compatriotas y con la gente que en el continente siente como yo. Las ediciones del Estado se abrieron al público. La primera cosa que publicaron fue el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, tirado a 100.000 ejemplares. 100.000 ejemplares que se agotaron. Y se hizo este experimento increíble. En un país donde la gente no leía, me da vergüenza decirlo, pero era así. La gente se ha puesto a leer de una manera fabulosa. En un país donde no había editoriales literarias, porque el escritor, por bueno que fuera, que quería publicar una novela, o poeta que quisiera publicar poesías, tenía que ir a una imprenta con sus $300 en el bolsillo, pagarse la edición y después llevársela a su casa y repartirla en un carro de alquiler de a 10 por aquí, 5 por allá y 8 por allá. Y, por ejemplo, estas ediciones de libros míos son las ediciones cubanas de los libros míos que ustedes conocen en edición española y en edición mexicana. Estas son las ediciones cubanas: Los Pasos Perdidos, El Concierto Barroco, 2 novelas, El Recurso del Reino de este Mundo y El Acoso, El Siglo de las Luces, donde me han puesto una decoración barroca de un abecedario. Viene luego, en 1956, La Guerra del Tiempo, 3 relatos largos que acabarían siendo 5 en 1970 y acaso sean más en el futuro. Además, en el principal de ello, que es, ¿cómo se llama?, El Camino de Santiago, si usted ha observado, rindo homenaje, porque eso sí, es bien visible, al movimiento novelístico más importante para mí de la historia de todas las literaturas, que es la picaresca española. La picaresca española, que he estudiado en su totalidad, y deploro que no se conozca más, porque he visto mucha gente, incluso en España, que no conocen la última obra estupenda de la picaresca, que es Mi vida, de Torres Villarroel. El principio de Mi vida, de Villarroel, es absolutamente el comienzo del famoso Tristram Shandy de Sterne, de Lawrence Sterne en Inglaterra, y es el libro que se anticipa a las Confesiones de Rousseau. Es el primer antecedente de las Confesiones de Rousseau. Jamás en ningún país del mundo ha habido un movimiento novelístico que dure cerca de 300 años. La picaresca española es el primer movimiento novelístico continuado que se registra en ninguna historia literaria. Arranca del Lazarillo, termina en Torres de Villarroel, pero pasa a América, porque la primera novela esencialmente latinoamericana, El Periquillo Sarmiento, de Lizardi, que es una novela publicada en 1817, es la última novela picaresca en lengua española y es la primera novela latinoamericana. Luego se hace el enlace con la picaresca. España nos ha dado un mundo, y yo diré que para mí personalmente es con alegría que vi que el pueblo de Cuba compraba
la edición que abrió las ediciones estatales revolucionarias de Cuba, comprando 100.000 ejemplares del Quijote, por la sencilla razón de que para mí el Quijote es de todas las grandes obras maestras, están colocadas en un nivel tal que hay muy poca comparación, muy pocas en ese nivel. Para mí es la obra cumbre, y es la obra cumbre por una razón, no por todas esas cosas que se han dicho, que si la dicotomía Sancho-Quijote representa los dos aspectos del hombre, que si es el carácter español como sostienen uno u otro, etc. No. Para mí, Cervantes ha logrado una proeza de tipo técnico en el Quijote, sin proponerse lo que es único en la historia de la literatura. Es hacer convivir en un plano de perfecta coherencia lo irreal y lo real. La España que pinta Cervantes es la España de su época, pero el Quijote se pasea tranquilamente en esa España, llevando su mundo interior, es decir, es un personaje de 4 dimensiones que vive en un mundo de 2 dimensiones. Eso lo han tratado de hacer muchos escritores y siempre tiene uno que optar por lo uno o por lo otro. O está uno en el cuento de hadas o está uno en la novela realista. Y me doy cuenta, por ejemplo, que la prosa de Azorín, que se me daba entonces como la cosa ejemplar y admirable, no servía para traducir el mundo americano. Es vano tratar de pintar la selva americana que yo he tratado de pintar en mi novela Los Pasos Perdidos con una prosa de Azorín. Sin embargo, Valle Inclán, con la prosa de Valle Inclán podía penetrarse muchos arcanos del mundo todavía no descrito, no pintado de América Latina, en folclore, en costumbres, en ciudades que crecen demasiado pronto, en la selva, hasta en la forma humana, podríamos decir, en la música no digamos. Hasta tal punto que, en fin, Valle Inclán logra con su Tirano Banderas darnos una novela que es un 50% española, un 50% latinoamericana. La consideramos en cierto modo como un punto de partida del personaje del dictador en la literatura latinoamericana. Si es verdad que los que se dicen descendientes de arios hicieron muy grandes cosas en el dominio de la literatura, en el dominio de la filosofía y todo, es una cosa muy curiosa, pero la famosa cultura de ellos, de esos pueblos que se llamaban a sí mismos superiores en todo, es una cultura que cuaja y aparece realmente en la historia cultural del mundo con un retraso de varios siglos sobre la cultura española, la cultura francesa o la cultura italiana, que descienden de mestizajes, de los mestizajes del Mediterráneo. Porque, en fin, cuando se produce una obra cumbre de la literatura universal como el Fausto de Goethe, no hay que olvidar que llega 2 siglos después del Quijote y muchos siglos después de la Divina Comedia y varios siglos después de Rabelais. El Quijote, digo, con el Ulises, son las 2 únicas obras, repito, donde se ha logrado de una manera absoluta la coexistencia de lo real y de lo maravilloso. Con estas palabras, por otra parte tan características de Alejo Carpentier, y con este juicio sobre el Quijote tan maravillosamente dicho y que no podría mejorarse, ¿acaso hemos encontrado el final ideal para esta entrevista?